Hola a todos, mi nombre es José Rodolfo Zapata Rodríguez y vengo a explicar la diferencia entre SEM y SEO en el mundo del marketing digital. Para empezar a explicar lo que es la diferencia entre ambos términos de SEM y SEO, debemos saber que SEO, Search Engine Optimization, es un concepto procedente del inglés que hace referencia a aquel conjunto de técnicas de optimización de sitios, blogs y páginas destinadas a la mejora de la posición dentro de los mecanismos y herramientas de búsqueda. Este constituye una estrategia fundamental dentro del marketing online, concretamente encuadrada en el marketing de buscadores para que una empresa sea capaz de destacar y ganar visibilidad en el mundo online y en consecuencia se traduzca en la obtención de los mayores beneficios por el incremento de clientes, facturación, etc. Bueno, por otra parte tenemos lo que es el Search Engine Marketing o el equivalente en SEM por sus siglas. Es un conjunto de estrategias para aumentar la autoridad de los canales digitales de una empresa en los buscadores, integrando anuncios de publicidad online a las acciones de posicionamiento orgánico. Bueno, hablemos un poco lo que es SEO. Dice que la finalidad de la optimización SEO de sitios, blogs y páginas, además del uso de todo ese conjunto de técnicas, es la mejora de la posición en el ranking de búsqueda de las páginas que componen la SERP de Google o dicho sencillamente la mejora del posicionamiento. El posicionamiento es el término sobre el que gira todo el concepto de SEO y de todas las acciones en que la estrategia se encuadra. Este término se define como el orden establecido para los resultados que aparecen en los mecanismos de búsqueda, también conocido como ranking de estas páginas, posicionando a la empresa o a tu empresa en los primeros resultados de Google, considerando el posicionamiento como una oportunidad de crecimiento de negocio. Bueno, para explicar las entrañas del SEO lo dividimos en dos partes. Por un lado lo hablaremos de SEO on page y por otro del SEO off page. El SEO on page se considera el trabajo interno, es decir, será todo aquel trabajo que en sí se preocupa de la optimización de la página web y todos los elementos que lo componen internamente. Será el principal responsable de mejorar y optimizar la web en aspectos tales como el tiempo de carga, el formato de las URLs o la estructura de contenido o asimismo el propio contenido en sí. El SEO off-page hace referencia, como su propio nombre lo indica, al trabajo externo. Es decir, se trata de aquel trabajo que el responsable del citado SEO lleva a cabo en relación a aspectos externos a lo que es su página web. O sea, de ahí, por ejemplo, que se encargue de estudiar y analizar cuestiones como lo es el Link Building 16, la medición de los rendimientos en los resultados de búsqueda, la autoridad de la marca, la presencia y mucho más. Bueno, podemos hablar también de lo que es SEM ahora. La sigla SEM significa Search Engine Marketing, como ya lo mencionaba. En teoría, encierra todas las acciones encaminadas a posicionar tu marca en buscadores, incluyendo el SEO, la optimización de páginas para obtener un mejor posicionamiento en los resultados orgánicos de los buscadores. Buena práctica, el SEM se refiere únicamente a las campañas de anuncios pagos en buscadores como los más conocidos, Google, Bing, Yahoo, Microsoft Edge, etc. El SEM ayuda a mejorar la visibilidad de la marca y a dirigir público calificado a tu sitio web. Personas que cumplen con una característica específica o ciertas características específicas de manera rápida. Entre las ventajas del SEM tenemos, dice que, bueno, este funciona más rápido que el SEO, dando resultados a corto y mediano plazo. Por otro lado, el SEO funciona a largo plazo, aunque sigue siendo necesario implementarlo. Bueno, el SEM permite segmentar y llevar a tu web únicamente el público que le interesa. O sea que va a ir destinada únicamente la web al público de tu interés. Ayuda a aumentar también la visibilidad de tu marca. Las herramientas SEM como Google AdWords permiten generar conversiones y medirlas, monitorear tus campañas en tiempo real y hacer ajustes. Bueno, también puedes pautar con presupuestos pequeños. Tú mismo decides cuándo quieres invertir cada día y cuándo deseas pagar por cada clic que haga en tu anuncio. También, además de aparecer en los resultados de los buscadores, puedes hacerlo en sitios web que tengan alguna relación con tu marca. Eh, Procederemos a hablar ahora de lo que son las desventajas del SEM. Bueno, en este particular, a diferencia del SEO, el SEM es una práctica interruptiva ya que brinda información no solicitada por el usuario. Quienes usan bloqueadores de publicidad podrían no ver tus contenidos. También solo funciona mientras pagues, por eso debes definir muy bien cuánto vas o cuánto se va a invertir.
Son muchas las marcas que compiten por las mismas palabras clave. Esto hace que los costos aumenten y que sea cada vez más difícil posicionarte debido a la competencia. Bueno, las diferencias entre SEM y SEO pues son algo notorias. Podemos decir que en cuanto a los gastos para posicionar en los buscadores, hasta este punto de la lectura, bueno, nosotros vamos entendiendo que se conoce como publicaciones al SEM, que aparecen en las primeras posiciones de los buscadores y en el que el anunciante paga por cada clic que recibe por parte de los usuarios. Bueno, en cambio, lo que es el SEO va más del trabajo, va más allá del trabajo, dice, que se hace en el sitio web para optimizar su contenido y que tenga una mayor visibilidad en los motores de búsqueda, como los que ya mencionábamos. En cuanto a la velocidad de los resultados, una de las principales diferencias es el tiempo en el que se pueden apreciar los resultados. Evidentemente, al ser una herramienta de pago, el SEM genera resultados de una forma más inmediata. Eso sí, si deja de pagar, deja de ver esos cambios estratégicos. En cambio, cuando uno aplica el SEO, la estrategia comienza a dar resultados en un periodo de tiempo más extenso o más largo. En cuanto a la previsibilidad del desempeño, la forma de controlar esta herramienta también algo diferente. Con el SEM resulta más sencillo establecer pautas de inversión, colgar campañas o sacarlas de circulación en el momento que decidamos, porque por supuesto estamos pagando por tener el control. Con el SEO podemos controlar la estrategia que utilizamos y el contenido que genera, pero no tiene la posibilidad de medir con precisión si vas por un buen camino o no. Pasemos a hablar de lo que es la amplitud de la inversión. Los gastos de la inversión también son diferentes en cuanto a estas dos herramientas de posicionamiento. Como ya hemos mencionado, bueno, el SEM es una herramienta de pago, el usuario tiene que hacer una inversión, un tipo de inversión en el buscador para poder generar su campaña. Bueno, por el contrario, el SEO no requiere de inversión económica, sino creativa, ya que el buen posicionamiento se alcanza de una manera más natural y gracias a los algoritmos de los buscadores. La ubicación en los motores de búsqueda, las dos estrategias, tanto SEM como SEO, se diferencian por la ubicación que tienen en estos buscadores. Las publicaciones que cuentan con estrategia en SEM en general aparecen publicadas en la parte superior del portal o en el lateral derecho y se identifican muchas veces como anuncios. En cuanto a las publicaciones hechas con el SEO, aparecen en el área central de la página, o sea, más visible para el usuario en este particular, pero como que más creativa la del SEM. Para el manejo de las palabras clave y el contenido publicado también varían según la herramienta de marketing digital que se utilice. En el caso del posicionamiento de SEM es mucho más sencillo porque no hay límites para elegir las palabras clave a utilizar. Y en cuanto al contenido debe ser más preciso y relacionarse con las palabras clave elegidas y una estructura que denote intención de ventas. En el caso del SEO hay limitaciones en cuanto a la cantidad de palabras clave a elegir para lograr un buen posicionamiento. Y en cuanto al contenido, resulta bastante fundamental tener material de calidad que resulten interesantes y atractivos para lo que es la persona que está leyendo o el lector. En conclusión, bueno, podemos decir que queda muy claro que ambas estrategias, tanto SEM como la de SEO, son indispensables para mejorar la presencia online de la marca y aparecer en la cima de los motores de búsqueda o en la mayoría de los motores de búsqueda. La integración exitosa de SEO y SEM significa que deben estar alineados con las mismas metas y objetivos. Dado que el SEO tomará tiempo para construir la visibilidad en línea, debemos complementarlo con lo que es el SEM. En este particular, el tiempo jugará un papel crucial en la creación de una estrategia de marketing general impactante. Bueno, podemos más o menos hablar de lo que es la combinación entre estas dos, SEM y SEO. Eh, el tiempo dice que juega un papel muy importante porque a la hora de hacer la creación de estas dos estrategias y juntarlas, van acompañadas de ciertas pautas. Debemos usar primeramente palabras clave adecuadas a la hora de juntar estas dos estrategias. Cualquier cosa que involucre las estrategias de motor de búsqueda requerirá una implementación sólida de investigación de palabras clave, dado que el mercado de cada establecimiento es diferente. Hay que evaluar qué términos generarán un crecimiento positivo para el negocio. Cuando busques algunas palabras claves, recuerda que el mercado y desarrollo una personalidad de comprador.
El mercado ocupa como que ese desarrollo. Es una representación ideal del tipo de mercado al que desea atender, definido por la edad, el género, la ocupación, ubicación y algunas otras cualidades identificables. Se puede desarrollar varias bullas de personas para segmentar diferentes productos y servicios. También es útil investigar el uso de palabras clave de la competencia como referencia para reforzar las propias. También debemos de tomar en cuenta que para estos dos términos se deben de integrar las palabras clave a las estrategias. Con una lista completa de keywords objetivo implementará la optimización en el sitio y los anuncios de SEM. Hay que recordar porque para seguir las prácticas de SEO adecuadas y evitar sobrecargar la densidad de palabras clave del sitio, se decide al colocarla en secciones específicas, especialmente para los botones o algunas otras características. También se pueden introducir vínculos de retroceso a palabras clave probadas para aumentar la fuerza de los enlaces internos dentro del website o el sitio web. También podemos decir que hay que mantener y ajustar las estrategias del marketing con estos dos términos importantes o con estas dos estrategias. Hay que tener en cuenta que las estrategias de SEM y SEO nunca deben permanecer estáticas a menos que le proporciones unos números decentes. El panorama del marketing digital cambia a medida que pasa el tiempo constantemente, por lo que las marcas y los consumidores deben adaptarse en consecuencia. Por esta razón, la incorporación de la estrategia SEM y SEO debe crecer y desarrollarse con el paso de los años o a lo largo de los años. El monitoreo constante de las métricas de los sitios dará una idea que si tiene tasa de conversión efectiva. De lo contrario, se deberá reevaluar la estrategia y encontrar las debilidades en el embudo de las ventas. Por esta razón que siempre debemos esforzarnos para lograr una tendencia ascendente en todos los movimientos del marketing, principalmente el marketing digital. Hay que recordar que la complacencia es una manera fácil de perderle el camino hacia el éxito. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.